¿Cuál fue el contexto político, social y económico en que se dio el voto femenino en Colombia? Bueno, ante la llegada de la industrialización al país a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se forjó una clase obrera femenina que ocupaba cargos inferiores y menos remunerados, o sea, menos salario que el de los hombres. En consecuencia de esta situación surge el movimiento feminista colombiano. Y en 1920, a causa de la explotación laboral que sufrían las mujeres en las empresas, se inicia una huelga de reivindicación salarial hasta las exigencias de medidas contra el acoso y abuso que eran sometidas las empleadas en sus trabajos. Otras causas que se dieron en este contexto fueron el machismo, donde solo los hombres podían decidir, la influencia de la iglesia en las familias y en su cotidianidad, la sociedad patriarcal y el esquema único de familia, donde la mujer era sometida por el hombre y al hogar. Continuando con las acciones y cadena de protestas y de luchas femeninas en el país, en 1924 cerca de 1.400 mujeres indígenas forman una manifestación multitudinaria en donde dejaban constancia que si sus hombres o sus maridos no las defendían frente a la situación de, de injusticias impuestas por la civilización, ellas tomarían las riendas para defenderse. Fueron estas las causas principales que crearon este contexto social de injusticia que hicieron que las mujeres iniciaran esa lucha constante y gestaran todo ese proceso de libertad femenina hasta llegar a alcanzar el derecho al voto en nuestro país. Ahora bien, ¿quiénes fueron los actores vinculados al proceso de aprobación del voto femenino? Si bien es cierto que la cantidad de personas involucradas para que este cambio tan importante se diera es una cantidad innumerable, las mujeres y todos aquellos que brindaron su apoyo son finalmente esas bases que fomentaron seguir con la lucha para el bienestar y reconocimiento
a todas las mujeres, en este caso de Colombia. Algunas de estas mujeres no eran ni siquiera de nacionalidad colombiana, pero en la lucha debemos estar todas unidas. Grandes mujeres, inteligentes, valientes y trabajadoras, eran aquellas que formaban parte de los diferentes grupos y organizaciones que buscaban la validación de sus derechos. Entre ellas se encuentran algunos nombres como Berta de Ospina, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, quienes, aunque eran pertenecientes a las familias políticas tradicionales, también eran mujeres dispuestas a ver un gran cambio en la sociedad para el avance y desarrollo. Los principales cambios sociales y políticos que se generaron en este suceso fueron el inicio de un proceso de ciudadanía, mujeres ciudadanas con derechos civiles. 2. Sirvió para consolidar una serie de normas y reformas que pusieran en igualdad de condiciones a las mujeres con respecto a los hombres. 3. Afianzó el movimiento cívico de mujeres de Colombia. 4. Se abrieron espacio en los cargos públicos para las mujeres. 5. Podíamos elegir y ser elegidas a nivel de procesos democráticos. 6. Oportunidad de ser candidatas presidenciales. Y 7. Las mujeres pudieron manejar sus bienes y recursos económicos. Entrando ya a dar como mi punto de vista, me parece que fue muy importante el hecho del voto, porque como lo dijimos anteriormente, ya la mujer dejó de pasar a un segundo plano, a un primer plano, debido a que en la época en que ellas estaban, las mujeres dependían 100% de los hombres para hacer cualquier clase de proceso. Las mujeres no eran autosuficientes, sino dependían de ellos o de sus hermanos para reclamar sus herencias, para manejar sus herencias, para hacer giros, bueno, para alguna cantidad de cosas civiles. Por eso dicen que contaron ya en ese momento ya con derechos civiles, lo que le permitía ser autosuficientes. Me parece importante también el hecho de que se abrieron campos para poder pertenecer a sectores públicos y pues llevándola a la actualidad, y a pesar de que han habido como dos candidatas mujeres a la presidencia, aún no hemos contado con una candidata, no con una candidata, sino con una presidenta mujer. Esperemos pues que más adelante sea así, ¿no? Sería muy bueno para un cambio del país, un cambio democrático. Entre las cosas más importantes que veo acá está como ese sentido supuestamente de igualdad, aunque sí hubo un cambio considerable. Las mujeres ya por lo menos pues podían salir solas, podían desempeñarse como mamás y trabajadoras y sin ser juzgadas, porque pues en aquella época la Iglesia Católica definía no, sino como que perfilaba a la mujer solamente con el hecho de ser mamá. Y entonces es importante eso. Ese es como el cambio más importante desde mi punto de vista. Como conclusiones del trabajo tenemos tres que son
Después de 50 años, la mujer en Colombia aún sufre discriminación a pesar de las leyes y reformas que han dictado los distintos gobiernos a lo largo del tiempo. 2. El derecho al voto es un proceso de profundización y ampliación de la ciudadanía de las mujeres colombianas en la participación política con mucha poca representación femenina. Han sido 50 años de aprendizaje y construcción de ciudadanía para las mujeres en el país. Y 3. El derecho al voto de la mujer es solo el principio de una gran lucha que se mantiene por la búsqueda de respeto, validación y reconocimiento de la mujer en el país. Muchas gracias.